Diseño universal para el aprendizaje, DUA. Pautas para su introducción en el currículum. Introducción. Durante los últimos años, la mayor parte de la comunidad educativa de nuestro país ha interiorizado el discurso de la educación inclusiva y la educación para todos. Así, la idea de que en cualquier grupo humano la diversidad es la norma y no la excepción es compartida ampliamente por los docentes y otros profesionales del ámbito de la enseñanza. Sin embargo, ¿de qué diversidad estamos hablando y por qué despierta tanto interés desde el punto de vista pedagógico? Los alumnos son diversos en infinidad de aspectos. Son diversos físicamente, son diversos por su origen familiar, socioeconómico y cultural. Son diversos respecto a su lengua materna. Son diversos en cuanto a su etnia. En definitiva, podemos hablar de que existe una diversidad de diversidades, la cual necesariamente se ve reflejada en una diversidad en la forma en que cada alumno aprende. La diversidad en el aprendizaje tiene, además de las causas citadas, una explicación que se ciñe estrictamente a la estructura del cerebro y el funcionamiento del mismo. Los últimos avances neurocientíficos demuestran que no existen dos cerebros iguales. Si bien todas las personas compartimos una estructura similar en lo relativo a las regiones cerebrales especializadas en determinadas tareas, nos diferenciamos en la cantidad de espacio que cada una de esas regiones o módulos ocupan en el área total del cerebro, así como en las zonas implicadas que se activan simultáneamente en las tareas de aprendizaje. Esta variabilidad cerebral determina los diferentes modos en que los alumnos acceden al aprendizaje, las múltiples maneras en que expresan lo que saben y las diversas formas en que se van a motivar e implicar en su propio aprendizaje. Queda patente que dar respuesta a esta diversidad es una cuestión ineludible, en tanto en cuanto se desee garantizar la equidad educativa, es decir, asegurar que a cada alumno se le proporciona aquello que necesita para aprender. La atención a la diversidad se constituye, por tanto, como una cuestión de justicia. Sin embargo, ¿cómo podemos sostener en la práctica que estamos proporcionando a todos los alumnos lo que precisan en su proceso de aprendizaje? Una posible respuesta la encontramos en el enfoque denominado Diseño Universal para el Aprendizaje, DUA, desarrollado por el Center for Applied Special Technology, Centro de Tecnología Especial Aplicada, CAST, en castellano. El enfoque DUA pone el foco de atención en el diseño del currículo escolar para explicar por qué hay alumnos que no llegan a alcanzar los aprendizajes previstos. Desde el CAST se critica que muchos currículums están construidos para atender a la mayoría de los estudiantes, pero no a todos. Estos currículos conciben que existe una amplia proporción del alumnado que aprende de forma similar. Para estos alumnos se determinan los objetivos, se diseñan los medios y las tareas y se elaboran los materiales. Esto provoca que para una minoría los objetivos son prácticamente inalcanzables. Según el enfoque DUA, el propio currículo impide que estos estudiantes accedan al aprendizaje. Así, tal como afirman en el CAST, las barreras para el aprendizaje no son de hecho inherentes a las capacidades de los estudiantes, sino que surgen de su interacción con métodos y materiales inflexibles. La propuesta del CAST pasa por dotar de mayor flexibilidad al currículo, a los medios y a los materiales, de modo que todo el alumnado pueda acceder al aprendizaje. Hacer esto es más posible ahora que hace unos años si se utilizan las TICs, de forma activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a las características de flexibilidad y versatilidad que poseen los medios digitales. Apoyándose en las evidencias neurocientíficas que explican cómo funciona el cerebro al aprender y en la oportunidad que ofrecen los medios digitales, el DUA propone un marco práctico de aplicación en el aula que se organiza en 3 principios. En torno a ellos se configuran diferentes pautas de aplicación que los docentes pueden usar en el aula y a la hora de diseñar sus clases. El documento que se presenta a continuación está estructurado de la manera siguiente. En primer lugar, se explican los orígenes del DUA y el modo en que los principios del movimiento arquitectónico, conocido como diseño universal, comenzaron a aplicarse en el ámbito educativo. En segundo lugar, se presentan los fundamentos neurocientíficos del enfoque, exponiendo la estructura y el funcionamiento cerebral, definiendo las 3 redes cerebrales implicadas en el aprendizaje, así como su relación con los principios del marco del DUA. En tercer lugar, se analicen las ventajas y desventajas de los medios que se han usado tradicionalmente en la enseñanza, así como las potencialidades de los medios digitales para atender la diversidad del alumnado.
Finalmente, en cuarto lugar, se explica en detalle el marco del DUA, desarrollando sus principios y pautas y poniendo ejemplos para guiar a los maestros en su práctica docente. 2. Origen del diseño universal para el aprendizaje, de la arquitectura al currículo. 2.1. El diseño universal en la arquitectura. El diseño universal, DU, no es un concepto original del ámbito educativo, sino que surgió en el campo de la arquitectura en la década de 1970 en Estados Unidos. Fue Ron Mays, fundador del Centro para el Diseño Universal, quien lo usó por primera vez, definiéndolo como el diseño de productos y entornos que cualquier persona puede utilizar en la mayor medida posible, sin necesidad de una adaptación posterior destinada a un público específico. El concepto del DU recogía las ideas esenciales del movimiento arquitectónico en auge por aquella época en Estados Unidos, cuyo objetivo principal era diseñar y construir edificios y espacios públicos pensados desde el principio para atender la variedad de necesidades de acceso, comunicación y uso de los potenciales usuarios. ¿Por qué es necesario el diseño universal para construir edificios? Hasta entonces, la mayoría de los edificios resultaban inaccesibles a las personas con algún tipo de discapacidad. Unas escaleras, como única forma de acceso a una biblioteca pública, por ejemplo, eran un obstáculo insalvable, al menos de forma autónoma, para un usuario que se desplazase en silla de ruedas. La proliferación de legislación y la conciencia social sobre igualdad y discapacidad permitió atajar este problema haciendo adaptaciones de edificios ya construidos. Sin embargo, esta solución se aleja mucho de ser la más adecuada por tres razones principales. Primero, estas adaptaciones realizadas a posteriori resultan costosas económicamente. Por ejemplo, poner un ascensor en un edificio ya existente es más caro que construir desde el principio el edificio con ascensor. Segundo, en ocasiones no son totalmente adecuadas desde el punto de vista funcional, puesto que hay muchos lugares que carecen de un espacio físico para construir una rampa. Así, cualquiera puede acordarse de rampas para la silla de ruedas con tal grado de inclinación que al usuario le resultaría imposible subirlas autónomamente o bajarlas sin riesgo de caer. Tercero, son deslucidas desde un punto de vista estético. Hay adaptaciones que no encajan en el estilo del edificio. Así surgió el movimiento arquitectónico del diseño universal, que propugna como solución tener en cuenta las necesidades de las personas con discapacidades en la fase del diseño de los edificios, en lugar de llevar a cabo una posterior fase de adaptación. Este movimiento trata de anticiparse a una potencial necesidad que se manifestará antes o después, en lugar de esperar a que ésta aparezca. De este modo, se diseña a priori el edificio con rampa, con ascensor, etc., pensando en que puede haber personas con silla de ruedas que usen estos elementos en vez de añadirlos una vez que el edificio ya está construido y se detectan casos de personas a las que ha resultado inaccesible. ¿Solo se beneficia del diseño universal personas con discapacidad? El movimiento del diseño universal no solo contribuyó a que se mejoraran las condiciones de acceso y uso de los edificios y entornos para las personas con discapacidades, ya que la aplicación de sus principios reveló un importante hallazgo. Los diseños destinados original y específicamente para que los usaran personas con algún tipo de discapacidad no solo eran utilizadas por estas, sino también por otras muchas que también se beneficiaban de las prestaciones de tales diseños. Sigamos en el ejemplo anterior. Aunque una rampa se diseña originalmente para permitir el acceso a una persona con silla de ruedas, ¿quién no la ha usado para empujar el carrito del bebé, el carro de la compra, una maleta o una bicicleta? Incluso yendo más allá, ¿quién no ha usado una rampa simplemente porque le prefería o le apetecía? ¿Qué implicaciones se extraen de este hallazgo respecto a la atención a la diversidad? Al menos podemos determinar tres implicaciones. 1. Se pone de manifiesto que no hay dos categorías estancas de personas, con discapacidad y sin ella, las que necesitan adaptaciones y las que no las precisan. Por el contrario, se entiende que la diversidad es inherente a cualquier grupo humano y, por tanto, ofrecer diferentes alternativas no solo beneficia a todos, sino que también permite a los individuos escoger aquella opción que les resulte más adecuada y cómoda. De este modo, la rampa no es de uso exclusivo de las personas con silla de ruedas y el resto deben utilizar escaleras. Existen diferentes vías para acceder a un edificio y cada uno elegirá la que mejor se ajuste a sus preferencias y necesidades de cada momento. Segundo, se evidencia que la diversidad en general y las necesidades, en este caso de acceso y uso en particular, no tienen por qué ser permanentes. A lo largo de la vida pueden variar o manifestarse puntualmente, por lo que si el diseño, en este caso del edificio, se ha realizado desde un enfoque universal, se garantizan el acceso y el uso si tales necesidades se manifiestan. Así, puede darse el caso de una persona que nunca ha necesitado utilizar la rampa que da acceso a una biblioteca, pero si un día se fractura un hueso de una pierna y se ve obligada a usar temporalmente muletas o silla de rueda, podrá seguir accediendo a esta biblioteca sin esperar a estar recuperada.
Tercero, se desplaza la aplicación del término discapacidad de la persona al entorno, entendiendo que si un individuo no tiene posibilidad de acceder por sí mismo a un edificio, no es porque esté discapacitado, sino porque el propio edificio es el que lo está. De este modo, se puede hablar de entornos discapacitantes cuando no están diseñados universalmente para dar cabida a todas las personas. Si un edificio carece de una rampa o de cualquier otro elemento que garantice el acceso autónomo a alguien con silla de ruedas, su diseño lo está discapacitando, le está impidiendo acceder a él y usarlo. ¿Qué ocurre con el diseño universal en España? También se han producido importantes avances en materia de derechos de acceso y uso de entornos, productos y servicios por parte de todas las personas. Esta toma de conciencia ciudadana e institucional ha venido acompañada de medidas legislativas para garantizar dichos derechos. Así, las ideas esenciales del derecho universal ya se pueden encontrar en la Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. En su artículo 2, esta ley define los principios de accesibilidad universal y diseño para todos. Más recientemente, 10 años después, el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, introduce por primera vez en la legislación española el concepto de diseño universal, recogiendo entre los principios de la ley, artículo 3, la accesibilidad universal y el diseño universal o diseño para todos. Lo define de la siguiente manera. Artículo 2. K. Accesibilidad universal. Es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de diseño universal o diseño para todas las personas y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. L. Diseño universal o diseño para todas las personas. Es la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal o diseño para todas las personas no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad cuando lo necesiten. Los principios del diseño universal no solo se han expandido geográficamente por gran parte del mundo, sino que su aplicación a los productos y servicios ha trascendido los límites de la arquitectura, introduciéndose con fuerza en otros ámbitos, entre ellos la educación. 2.2. El diseño universal en el ámbito educativo. Diseño universal para el aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje es un enfoque didáctico que pretende aplicar los principios del diseño universal al diseño del currículum de los diferentes niveles educativos. Como se ha indicado más arriba, el diseño universal para el aprendizaje ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología Especial Aplicada. Este centro nació en 1984 con el fin de desarrollar tecnologías que apoyaran el proceso de aprendizaje de alumnos con algún tipo de discapacidad, de tal modo que pudiesen acceder al mismo currículo que sus compañeros. Ante la imposibilidad o dificultad de algunos estudiantes para acceder a los contenidos incluidos en soportes tradicionales, como el libro de texto impreso, desde el Centro de Tecnología Especial Aplicada se focalizaron los esfuerzos en diseñar libros electrónicos con determinadas funciones y características que los hacían accesibles a dichos alumnos, como la opción de convertir el texto en audio. El DUA tiene su origen en las investigaciones llevadas a cabo por este centro en la década de 1990. Sus fundadores, David Rose, neuropsicólogo del desarrollo, y Anne Meyer, experta en educación, psicología clínica y diseño gráfico, junto con los demás componentes del equipo de investigación, han diseñado un marco de aplicación del DUA en el aula cimentado en un marco teórico que recoge los últimos avances en neurociencia aplicada al aprendizaje, investigación educativa y tecnologías y medios digitales. Así nace el enfoque del diseño universal para el aprendizaje, que se puede definir como un enfoque basado en la investigación para el diseño del currículo, es decir, objetivos educativos, métodos, materiales y evaluación, que permite a todas las personas desarrollar conocimientos, habilidades y motivación e implicación con el aprendizaje.
La interdisciplinariedad de los investigadores del CAST ha permitido fundamentar este enfoque que busca cambiar la naturaleza del propio currículo desde varios frentes interconectados. ¿Cómo fue el hallazgo del CAST en relación con el alumnado sin discapacidad? Al igual que ocurriera en el ámbito arquitectónico, los investigadores del CAST descubrieron que las tecnologías diseñadas, destinadas originalmente al alumnado con discapacidad, también las usaban los estudiantes sin ningún tipo de necesidad aparente por iniciativa propia. Así, por ejemplo, aunque la conversión texto-audio se diseñó para los alumnos con algún tipo de discapacidad visual, la podían utilizar también los que aún no leían con fluidez, aquellos que aprendían mejor por la vía auditiva que por la visual o quienes simplemente preferían escuchar el texto. Además, comprobaron que el alumnado con dificultades de aprendizaje o con alguna discapacidad obtenía mejores resultados utilizando estos medios tecnológicos que los materiales tradicionales impresos. Esto llevó a los investigadores a plantearse que quizá las dificultades para acceder al aprendizaje se debían no tanto a las capacidades o habilidades del alumnado, sino a la propia naturaleza de los materiales didácticos, de los medios y métodos usados en la actividad docente, los cuales, debido a su rigidez, no podían satisfacer la diversidad del alumnado. ¿Qué ocurre cuando se diseña el currículum sin tener en cuenta a todo el alumnado? Cuando el currículum se diseña sin pensar en las necesidades potenciales de quienes deben acceder a él, al igual que sucede en el ámbito arquitectónico, las adaptaciones necesarias a posteriori, como las adaptaciones curriculares, resultan poco funcionales y atractivas para el alumnado y costosas para los docentes. Poco funcionales en el sentido de que en ocasiones no sirven para alcanzar el objetivo que se pretendía en un principio. A menudo estas adaptaciones se limitan a poner meros parches o a simplificar las tareas y los objetivos en lugar de proporcionar los apoyos, andamiaje, que el alumnado necesita para acceder al mismo aprendizaje que sus compañeros. Poco atractivas, ya que a veces el alumno no trabaja en las mismas actividades que sus compañeros, lo que puede hacer que se sienta desplazado y desmotivado. Costosas en relación con el esfuerzo y el tiempo que el profesorado debe dedicar a diseñar las adaptaciones. Una vez que la planificación ya está diseñada, hay que empezar a hacer variantes individuales para determinados alumnos, el que no sabe leer, la que no conoce el idioma, el que no oye bien, la que tiene unas discapacidades elevadas. Por todo ello, desde el CAST se apuesta por diseñar el currículum desde el principio de forma universal, lo que permite estar a la altura que exige el reto de la diversidad en el aula. Como los investigadores de este centro afirman, el currículum que se crea siguiendo el marco del DUA es diseñado desde el principio para atender las necesidades de todos los estudiantes, haciendo que los cambios posteriores, así como el coste y tiempo vinculados a los mismos, sean innecesarios. El marco del DUA estimula la creación de diseños flexibles desde el principio, que presenten opciones personalizables, que permitan a todos los estudiantes progresar desde donde ellos están y no desde donde nosotros imaginamos que están. ¿Qué aporta el DUA a la educación inclusiva y a la atención a la diversidad en el aula? Principalmente hace dos aportaciones. 1. Se rompe la dicotomía entre alumnado con discapacidad y sin discapacidad. La diversidad es un concepto que se aplica a todos los estudiantes que tienen diferentes capacidades que se desarrollan en menor o menor grado, por lo que cada cual aprende mejor de una forma única y diferente al resto. Por tanto, ofrecer distintas alternativas para acceder al aprendizaje no solo beneficia al estudiante con discapacidad, sino que también permite que cada alumno escoja aquella opción con la que va a aprender mejor. Por ejemplo, si se organiza un recital de poesía en el aula y la maestra o el maestro permite que el alumnado escoja entre leer una poesía o recitarla de memoria una vez que la haya escuchado varias veces en una grabación, estará asegurándose de que no solo participará el alumnado con discapacidad visual, sino también el estudiante que no sepa leer o que lea muy despacio. Segundo, encontramos nuevamente que el foco de la discapacidad se desplaza del alumno a los materiales y a los medios en particular, y al diseño curricular en general. El currículum será discapacitante en la medida en que no permita que todo el alumnado pueda acceder a él. Imaginemos que se incorpora al aula un alumno que no conoce el idioma porque ha llegado a nuestro país recientemente. Si se explica un determinado tema relacionado con las ciencias naturales únicamente con el libro de texto y mediante la exposición oral del maestro o la maestra, se le estará impidiendo acceder al aprendizaje, se le estará discapacitando para aprender. En cambio, si se usan otros recursos como infografías, videos subtitulados, textos digitales, en los que el alumno pueda acceder a una traducción simultánea, se estará ofreciendo al estudiante el soporte necesario para que acceda a la información sin que el periodo que tarde en aprender el idioma de enseñanza sea un tiempo perdido. 3. Fundamentos neurocientíficos. Las redes cerebrales implicadas en el aprendizaje y los principios del DUA.
Las últimas investigaciones en el terreno de la neurociencia han arrojado mucha luz acerca de cómo se comporta el cerebro durante el proceso de aprendizaje. Los avances tecnológicos han hecho posible encontrar muchas evidencias que permiten conocer la estructura del cerebro y comprender su funcionamiento de forma global y localizada durante el aprendizaje. Así se ha concluido que existe una diversidad cerebral y una diversidad en el aprendizaje. ¿Cómo es y cómo funciona el cerebro humano? Los estudios evidencian que el cerebro posee una estructura modular, esto es, se compone de diversas regiones o módulos, cada uno de los cuales está especializado en tratar distintos aspectos de la realidad. Por ejemplo, el color de un objeto se procesa en un módulo, mientras que la forma se procesa en otra región diferente. Del mismo modo, en función de la tarea que se pretende realizar, se activarán unos determinados módulos u otros, lo que implica que el aprendizaje se distribuye en torno a diferentes regiones. Los módulos, además, trabajan en paralelo, activándose de forma simultánea para tratar todos los elementos de un mismo estímulo. Las investigaciones no solo explican la forma en la que funciona el cerebro, sino que también ponen de manifiesto la diversidad neurológica existente entre las personas. Hay diferencias en la cantidad de espacio del cerebro que ocupa cada módulo, en función de las personas. Asimismo, se encuentran divergencias interpersonales en cuanto a los módulos implicados para la resolución de una misma tarea. Todas estas diferencias suponen una evidencia neurocientífica de la diversidad del alumnado en relación con el aprendizaje. No hay dos cerebros totalmente iguales, por lo tanto, no hay dos alumnos que aprendan de la misma manera. ¿Cómo se concretan la estructura cerebral y la forma de procesar en las situaciones de aprendizaje? Apoyándose en estos estudios, los investigadores del CAST pudieron establecer que dentro de la compleja red formada por una infinidad de conexiones neuronales que comunican las distintas áreas cerebrales, existen tres tipos de subredes cerebrales que intervienen de modo preponderante en el proceso de aprendizaje y que están especializadas en tareas específicas del procesamiento de la información o ejecución. El funcionamiento de cada una de estas subredes es distinto en cada persona y en cada alumno. Así, hay estudiantes que reconocen y procesan mejor la información por la vía auditiva que por la visual, y viceversa. Otros alumnos, por ejemplo, serán buenos al diseñar estrategias, pero no al ejecutarlas o evaluarlas. Habrá alumnos que aprenderán mejor mediante ensayo-error, practicando, mientras que otros asimilarán mejor los contenidos de forma vicaria, a través de modelos. Del mismo modo, no todo el alumnado se motivará de igual forma y presentará diferencias en el modo de implicarse en su propio aprendizaje. La identificación de estas tres redes cerebrales, junto a la evidencia de la variabilidad interpersonal en el funcionamiento de las mismas, sentó las bases sobre las que se construyó el marco del DUA. Se definió un principio que había que tener en cuenta para cada una de las redes al diseñar el currículum. Estos principios y sus pautas se explican con más detalle en el apartado 5 de este texto, correspondiente al marco de la aplicación del DUA. Redes de conocimiento, redes estratégicas y redes afectivas. Redes de conocimiento especializadas en percibir la información y asignarle significados. En la práctica, estas redes permiten reconocer letras, números, símbolos, palabras, objetos, además de otros patrones más complejos como el estilo literario de un escritor y conceptos abstractos como la libertad. Redes estratégicas, especializadas en planificar, ejecutar y monitorizar las tareas motrices y mentales. En la práctica, estas redes permiten a las personas desde sacar un libro de una mochila hasta diseñar la estructura y la escritura de un comentario de texto. Redes afectivas, especializadas en asignar significados emocionales a las tareas. Están relacionadas con la motivación y la implicación en el propio aprendizaje. En la práctica, estas redes están influidas por los intereses de las personas, el estado de ánimo o las experiencias previas. 4. Aportaciones de los recursos digitales para aplicar al DUA. 4.1. Los medios tradicionales de enseñanza. En la práctica docente, la tendencia más extendida es usar medios tradicionales como el libro de texto en papel, el discurso oral del docente y las imágenes y videos, así como utilizar uno solo de estos medios para enseñar y evaluar. Los medios tradicionales tienen características que hacen que resulten muy útiles para determinadas tareas de aprendizaje, pero no tanto para otras. Del mismo modo, debido a la diversidad existente entre el alumnado, hay medios muy apropiados para algunos estudiantes que no lo son para otros. Cada medio presenta unas barreras inherentes que lo hace inaccesible para un sector del alumnado. Por ejemplo, un estudiante con dificultades visuales no podrá aprender si se le presenta una información a través de un texto escrito en papel o de una fotografía. Por tanto, los docentes que quieran tener en cuenta la variabilidad de capacidades y preferencias de su alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje deberán seleccionar los medios teniendo en cuenta, por un lado,
la adecuación de sus características al tipo de contenido y a la tarea de aprendizaje que se va a realizar, y por otro lado, las características individuales de los estudiantes que hacen que se manejen mejor con un tipo de medio que con otro. ¿Qué ventajas e inconvenientes tienen los medios tradicionales de enseñanza? Los 3 medios tradicionales más utilizados por los docentes son el discurso oral o habla, el texto escrito y las imágenes, fijas o en vídeo. A continuación se exponen sus principales ventajas e inconvenientes. Respecto al habla, las ventajas son enorme poder expresivo. Provoca distintos efectos en la audiencia al variar la entonación, el ritmo y el volumen o nivel de la voz. Se apoya en el lenguaje oral no verbal. Permite interactuar con la audiencia en base a su respuesta. Limitaciones. Transitoriedad. Lo oído se olvida rápidamente. Exige un elevado esfuerzo por mantener la atención continuada. Texto escrito. Las ventajas son: ofrece un registro permanente. Permite extender el conocimiento a audiencias lejanas en el tiempo y el espacio. Es revisable y mejorable. Y las limitaciones del texto escrito son: carece de expresividad. Los diversos tipos de texto requieren la aplicación de distintas estrategias para su uso, lo cual es complicado para determinados alumnos. La imagen. Las ventajas de la imagen son la inmediatez y totalidad. Comunica toda la información a la vez. Capacidad de conducir emociones y sentimientos. No requiere de codificación. Simplifica la información. Limitaciones de la imagen. En ocasiones es necesario cierto conocimiento y práctica para desentrañar las convecciones que la rigen, dificultad para expresar contenidos abstractos, filosóficos o conceptuales. ¿Qué consecuencias tiene ceñirse a un solo medio tradicional en el aprendizaje del alumnado? El hecho de que los estudiantes usen cada uno de estos medios requiere la puesta en marcha de distintos módulos de las 3 redes del cerebro implicadas en el aprendizaje. Teniendo en cuenta la variabilidad existente en el funcionamiento de estas redes entre el alumnado, parece obvio que optar por un único medio en el proceso de enseñanza tendrá como consecuencias: 1. Por un lado, que aquellos alumnos cuyas características y capacidades no estén en sintonía con las que exige el medio en cuestión quedarán excluidos del proceso de aprendizaje. Y segundo, por otro lado, que incluso si el alumno puede manejarse adecuadamente con el medio, solo pondrá en marcha determinados módulos cerebrales, desarrollando una serie de capacidades, las que exige el propio medio, en detrimento de otras que sí se desarrollarían si se hubiese optado por otro medio. El CAST propone como solución a este problema que el docente disponga de diversos medios de enseñanza para que los alumnos escojan aquel que mejor se acomode a sus capacidades y preferencias. Sin embargo, tener a mano la misma información en múltiples formatos tradicionales supone un sobrecoste material y de esfuerzo para los docentes, ya que dichos medios son rígidos. Así, por ejemplo, es complicado convertir el texto de un libro en papel a un archivo de audio para escucharlo. En este punto cobra importancia el uso de los medios digitales, los cuales, gracias a sus características de flexibilidad y capacidad de transformación, pueden facilitar enormemente la tarea de individualizar el aprendizaje para atender a la diversidad del alumnado en el aula. 4.2. La oportunidad de los medios digitales para individualizar el aprendizaje en el aula. En sus orígenes, el CAST trabajó en el diseño de libros electrónicos con funciones específicas que hiciesen accesibles los contenidos del currículo al alumnado con algún tipo de discapacidad o dificultad de aprendizaje. Así se constató que los restantes alumnos también usaban estos recursos digitales, pues facilitaban el propio proceso de aprendizaje o lo hacían más motivador y atractivo. Esto llevó a los investigadores a pensar que se podría facilitar la tarea de atención a la diversidad del alumnado a través de las tecnologías, al tiempo que se ofrecían diversas opciones para acceder a la información y al aprendizaje, pues se posibilitaba que cada uno escogiese el medio que mejor se adecuase a sus características y capacidades personales y a la tarea que se debía realizar. A pesar de que los medios digitales comparten con los de tipo tradicional el hecho de que representan la información en audio, texto o imágenes, se diferencian de ellos en que pueden combinarse fácilmente y, lo que es más importante, se pueden transformar unos en otros. Esta flexibilidad inherente a los medios digitales se manifiesta en 4 ventajas frente a los medios tradicionales. 1. Versatilidad. Las tecnologías pueden almacenar la información y los contenidos en múltiples formatos, incluso es posible combinarlos. Así, un único contenido se puede presentar de varias maneras: audio, vídeo, texto, imagen, de modo que personas con diferentes discapacidades, visual, auditiva, pueden acceder a él, igual que todos los alumnos pueden poner en marcha distintos módulos de las 3 redes cerebrales. Además, la combinación de formatos, incluir subtítulos en un vídeo, por ejemplo, enriquece el aprendizaje. 2. Capacidad de transformación.
Los medios digitales pueden almacenar la información separando el contenido del formato en que se presenta. Esto permite al alumno acceder al contenido utilizando el formato que prefiera e incluso transferir la información de un medio a otro. Se pueden distinguir dos tipos de transformaciones. Transformaciones dentro de un medio, que son ajustes sobre el modo en que se presentan los contenidos: volumen, velocidad de reproducción, tamaño del texto, contraste, etc. Y transformaciones entre medios. Se transfiere el contenido de un medio a otro, por ejemplo, un software que convierte el texto en audio y viceversa. 3. Capacidad para marcarlos. Es posible modificar el formato de la información, tipo de letra, tamaño, negrita, cursiva, subrayado, marca de color. Frente a los medios tradicionales en los que las marcas son permanentes, en los digitales cabe modificarlas, mostrarlas, esconderlas o hacer un tipo de marcado diferente en función de las características del alumnado. 4. Capacidad para ponerlos en red. Los contenidos se pueden relacionar con otros contenidos de manera que es posible pasar de unos a otros con rapidez y sencillez, lo cual puede enriquecer mucho el proceso de aprendizaje. En el caso de los hipervínculos o del procesador de textos digitales, que incluyen la opción de pinchar en una palabra para acceder directamente a su significado o a su traducción, diccionario o traductor integrado. El uso de los medios digitales es fundamental para aplicar el DUA en el aula, debido, como se ha dicho, a su flexibilidad y a las posibilidades que ofrecen de individualizar el aprendizaje. Sin embargo, el mero uso de la tecnología no garantiza la atención a la diversidad ni las mejoras en el aprendizaje del alumnado. Es necesario no caer en la inercia de utilizar los medios digitales de forma tradicional para no desaprovechar el potencial con el que cuentan. Por tanto, como afirman Rose y Meyer, es imprescindible adaptar el uso de los medios digitales a las características de los estudiantes, a las tareas que deben realizar y a los diferentes tipos de aprendizaje que se pretenda desarrollar, de tal forma que se eliminen o se reduzcan, en la medida de lo posible, las barreras presentes en los medios tradicionales que tienen un formato único. Quinto, ¿cómo aplicar el DUA al currículo y a la práctica docente? Los resultados de las investigaciones del CAST revelaron dos evidencias fundamentales para el diseño del marco de aplicación del enfoque DUA. Por un lado, la diversidad que presentan los estudiantes en cuanto a estructura y configuración cerebral se traduce en una gran variabilidad respecto a la manera que tienen de acceder y procesar la información, al modo en que planifican, ejecutan y monitorizan diferentes tareas, y a la forma en que se motivan e implican en su propio aprendizaje. Esto es, las diferencias existentes entre las redes cerebrales de reconocimiento, estratégicas y afectivas de los alumnos se manifiestan en diversas formas de aprender. Por tanto, el currículo debe estar diseñado universalmente para que contemple la singularidad de cada alumno y haga posible el éxito educativo de todos. Por otro lado, la flexibilidad inherente a los medios digitales posibilita llevar a la práctica esta personalización del currículo. Las nuevas tecnologías son esenciales para la aplicación del DUA. Las evidencias para el funcionamiento y la diversidad de las redes cerebrales, así como las oportunidades que ofrecen los medios digitales para personalizar el proceso de aprendizaje, se complementan con la identificación de teorías y prácticas educativas que han demostrado su éxito para reducir las barreras en la enseñanza. Así, el DUA hace referencia a la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner y al constructivismo de Vygotsky, haciendo hincapié en la zona de desarrollo próximo y en el concepto de andamiaje. A partir de esta investigación, el CAST desarrolló el marco de implementación del diseño universal para el aprendizaje en el aula. Como se ha señalado ya, dicho marco está estructurado en 3 principios básicos, cada uno de los cuales se desarrolla a través de 3 pautas de aplicación y de varias claves o puntos de verificación. Cada principio se corresponde con una de las 3 redes cerebrales implicadas en el aprendizaje que se han explicado anteriormente. 5.1. Principios del DUA. Los 3 principios del DUA sientan las bases del enfoque y en torno a ellos se construye el marco práctico para llevarlo a las aulas. Estos principios se han convertido en un referente obligado que aparece en la mayoría de la bibliografía científica sobre el tema. Como se ha explicado más arriba, se corresponde a las 3 redes cerebrales implicadas en el aprendizaje que se han descrito en el apartado 3. Son los siguientes. Principio 1. Proporcionar múltiples formas de representación de la información y los contenidos, el qué del aprendizaje, ya que los alumnos son distintos en la forma en que perciben y comprenden la información. Principio 2. Proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje, el cómo del aprendizaje, puesto que cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y organizativas para expresar lo que sabe. Principio 3. Proporcionar múltiples formas de implicación,
el porqué del aprendizaje, de forma que todos los alumnos puedan sentirse comprometidos y motivados en el proceso de aprendizaje. Los 3 principios del DUA indican que es necesario que los docentes ofrezcan al alumnado un amplio rango de opciones para acceder al aprendizaje. Aquí se plantea un interrogante. ¿Cómo podemos llevar a la práctica cotidiana del aula estos principios? ¿Cómo los aplicamos al currículum para lograr que la enseñanza sea realmente para todos los estudiantes de la clase, para que todos participen en los procesos y actividades y, finalmente, para que aprendan? 5.2. Aplicación de los principios del DUA en el aula, pautas y puntos de verificación. Las pautas del DUA son un conjunto de estrategias que se pueden utilizar en la práctica docente para lograr que los currículos sean accesibles a todos los estudiantes y para eliminar las barreras que generan la mayoría de ellos. Pueden servir como base para crear opciones diferentes, flexibilizar los procesos de enseñanza y maximizar las oportunidades de aprendizaje. Cada una de las pautas está vinculada con uno de los principios del DUA. Cada pauta, además de la justificación de su interés en el aprendizaje, aporta sugerencias sobre cómo llevar a la práctica el principio correspondiente. Muchas de estas pautas y propuestas ya están integradas en la práctica de los docentes, pero hay otras que pueden resultar novedosas y muy útiles para responder a las necesidades e intereses de los estudiantes, así como para evitar barreras con las que se encuentran muchos de ellos a la hora de acceder al currículo. Las pautas del DUA proporcionan un marco de referencia y una perspectiva que permite aplicarlas a cualquier componente del currículo, ya que definen los objetivos, seleccionan los contenidos y los materiales didácticos y evalúan los aprendizajes. Cualquier momento y tarea puede plantearse con esta perspectiva para garantizar que todos los estudiantes accedan a los procesos de aprendizaje. A continuación, se detalla cada uno de los principios, las pautas y los puntos de verificación correspondientes. Asimismo, se indican directrices prácticas que el maestro puede implementar para atender a la diversidad de una manera efectiva.